El pasado 7 de mayo, la presidenta del Consejo de Obando en Valle del Cauca por el Partido Centro Democrático, Milady Villada González, fue asesinada en el sector de Tres Esquinas. El ataque sicarial se dio hacia las 2:30 de la tarde, allí en el departamento del Valle del Cauca. Obviamente agradecemos, no sin antes expresarle la solidaridad profunda a través de nuestro corresponsal en Pereira, Freddy Gómez. En este momento vamos a hablar con el hijo de la concejal Milady Villada González. Freddy, adelante con su invitado a esta hora y por supuesto hágale llegar nuestro mensaje de solidaridad en este momento tan complicado tras esta impactante noticia que salió en los últimos días allí en el departamento del Valle. Freddy. Juan Camilo, buenas tardes. Faltan ya 10 minutos para las 10 de la mañana. Los saludo desde el barrio del Jardín. Aquí fue donde sucedieron los hechos en el municipio de Obando, en el departamento del Valle del Cauca, cuando la presidenta del consejo, que pertenece al Centro Democrático, pues estaba almorzando con su familia. Fue cuando se acercaron, al parecer, dos sicarios en una motocicleta y le dispararon. Ella era una mujer de 41 años de edad, madre cabeza de hogar, tenía 4 hijos, había sacado adelante a su familia, queda un menor de 5 años de edad, también después de este asesinato. Pues han sido momentos muy dolorosos. Cristian es el hijo mayor, Cristian Buitrago, quien estaba en el lugar de los hechos cuando sucedió esto. Su mamá, Cristian, antes de decirle que sentimos mucho lo que le sucedió y lo que está sucediendo en ese momento, estos momentos de violencia y que afectan a su familia, pero ella sabía, le habían informado, ella había denunciado que estaba amenazada. Sí. Freddy, mi mamá había denunciado ya desde el 2020. Del momento desde que mi mamá es electa concejal del 2020 empiezan las amenazas. Ella ya había reportado amenazas desde 2020 hasta la fecha. ¿Habían salido panfletos, algo que amenazaba políticamente su presencia acá? Sí, ya habían salido panfletos desde el año 2020 donde se le amenazaba de muerte. ¿Qué dijo la Unidad Nacional de Protección? Pues mi mamá radicó varias denuncias desde el año 2022 donde solicitó siempre esquema de protección. Nunca le fue brindado su esquema. La UNP lo que hacía es que un estudio de seguridad. El estudio de seguridad siempre llegaba a la misma conclusión de que lo único que ella necesitaba era un chaleco antibalas y un botón de pánico. El pasado año, en diciembre, viene la encargada de la UNP a nivel norte de Valle del Cauca y le retira el botón de pánico y solamente le deja el chaleco antibalas. ¿Qué dicen? ¿Que el estudio que arrojaba? Ella me dice que ellas no son los encargados del estudio, que lo hace la policía, que lo hace UNP, que lo hace el ejército, que se reúnen varias personas y que ellos son los que se encargan de tomar estas decisiones. Y según mi mamá, el estudio de seguridad no le daba para un esquema y pues ya también han tomado la decisión de retirar el botón de pánico porque están implementando una modalidad con un teléfono. ¿Bajo esas amenazas también estaban ustedes como parte de su familia? Sí, claro. Después de que mi mamá hace caso omiso a las amenazas, ya comenzamos a salir yo como hijo mayor, que prácticamente era la mano derecha, su secretario, el que manteníamos para arriba y para abajo, ayudando a la comunidad, y también su señor esposo. Somos víctimas de amenazas. ¿Qué fue lo último que le dijo? ¿De qué estaban hablando? ¿Qué planes tenían? El plan que teníamos era que mi mamá este mes de mayo renunciaba al consejo porque ella ya había hecho públicas sus intenciones de ser candidata a la alcaldía para las elecciones de 2027. ¿Les había manifestado a ustedes como familia que tenía miedo? Sí, claro, ya nos había manifestado que tenía mucho miedo mi mamá. Estos últimos días no podía dormir, decía que se sentía muy fría, que sentía como si algo le fuera a pasar. Inclusive me dijo a mí qué hacer en caso tal de que ella llegara a partir. Me dijo prácticamente todo, como si lo presintiera, como si ella supiera que no iba a estar acá. Juan Camilo, le está escuchando el hijo de la presidenta del consejo. Gracias por atendernos y reiteramos nuestra solidaridad en este momento. Y yo quiero un poco ir al tema de por qué su mamá sentía ese presentimiento de que algo le iba a pasar. ¿Qué charlas pudieron tener? Juan Camilo, buenos días. Muchas gracias por las condolencias. Pues mi mamá tenía ese presentimiento porque pues desde el 2020, cuando ella ejerce su función como cabildante por el Centro Democrático, mi mamá se vuelve un fenómeno político. Ella se vuelve un fenómeno político. El alcalde pasado, la alcaldesa antepasada, pues fuimos totalmente oposición. Desde ahí empiezan las amenazas. Ella siente miedo
debido al abandono del Estado, debido a que la UNP nunca nos dio una respuesta. Y ella sentía eso porque eran muchas las amenazas que le llegaban a diario a su teléfono. En la semana eran hasta 2, 3, 4 panfletos donde nos amenazaban directamente de muerte, que teníamos que irnos del municipio. Mi mamá, cuando habían esas sesiones fuertes, esas sesiones complejas en el consejo, al otro día era inmediatamente las amenazas. Y cuando ella hacía caso omiso a esas amenazas, pues ya empezaban con nosotros como familia, y ese era el mayor miedo de ella. El mayor miedo de ella era que se le pudiera meter con su familia. En varias ocasiones ella me dijo que me fuera del país, que me fuera para otra parte, pero pues mi intención siempre fue estar con ella ahí al pie del cañón hasta el final. Cristian, ¿esos mensajes cómo eran? ¿Qué le decían a su mamá? ¿Las amenazas se identificaban por parte de quién? Esas amenazas vienen de grupos delincuenciales que en estos momentos se encuentran en materia de investigación. Son amenazas tipo panfleto. Cogen una SIM card, crean un WhatsApp, envían un mensaje atemorizante, lo envían a un grupo, y pues como eso es un pueblo tan pequeño, pues la construcción es muy grande. El mensaje aparece reenviado muchas veces, y también eran mensajes directamente a su celular. Sí. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, donde le llegaban amenazas. ¿Qué recuerda usted de ese día previo al atentado? No, pues recuerdo que ella estaba muy contenta. Estábamos planeando ya que en los próximos días íbamos a empezar el proyecto político, íbamos a empezar a hacer campaña. Inclusive ya habíamos realizado la compra de un vehículo 4x4 para desplazarnos a zona rural. Ya habíamos hablado con el abogado porque teníamos unas dudas de una ley que sacó la Corte, donde no sabíamos si ella sí podría aspirar o no, pero pues esa era la idea. Ya nos habían dicho que sí podía ser candidata a la alcaldía, y veníamos hablando sobre ese tema. Pero siempre me manifestó que ella temía por su vida. Inclusive tengo todas las denuncias y todas las respuestas de la UNP, porque pues las amenazas más recientes fueron 2 días antes de su muerte. Cristian, ese día del atentado, ¿cómo inició para ustedes? ¿Cómo lo recuerda? El atentado fue hacia la tarde, ¿no? Sí, mi mamá se encontraba en la alcaldía municipal en una reunión con el señor alcalde. Sé que estaban manejando unos temas para sacar unos proyectos adelante. Pues mi mamá, a eso de la 1:30, se desplaza conmigo y el señor secretario de gobierno a almorzar. Nos sentamos nosotros aquí a departir y no notamos nada raro. Un día normal, común y corriente, cuando de un momento a otro vemos pasar una moto que a mí sí me pareció sospechosa. Yo le decía a mi mamá que esa moto me había parecido rara, y mi mamá me dijo, hijo, no, tranquilo. Ella como que en estos momentos no le causó desconfianza, porque pues había seguridad del municipio, ya se habían realizado consejos de seguridad, pero 10 minutos más tarde esa moto aparece por esta parte de acá. Esta moto entra por esta dirección, y acá atrás a mi espalda, en donde está ese árbol, estaba ella almorzando, cuando desciende en este momento un parrillero, todos vestidos de negro, y le dispara a mi mamá en 6 ocasiones con un arma de fuego tipo revólver. ¿Los parrilleros la llaman? ¿Ella o qué? No, en ningún momento. Sí. En ningún momento, el parrillero no la llama, el parrillero no hace ningún sonido, él simplemente desciende de su vehículo, saca el arma de fuego y le dispara repetidamente en su cabeza. Qué horror, Cristian. Lo que me está relatando usted, ¿con quién estaba ese día? Ese día estaba con el señor secretario de gobierno, mi señora madre, que en paz descanse, mi persona y mi esposa. Sí, cuando ustedes ven eso, ¿a quién llaman? Me imagino el momento de angustia tan terrible. No, pues en el momento de los actos, pues lo que yo hago es reaccionar. Yo lo que trato es de auxiliar a mi mamá. Yo comienzo a realizar protocolos de RCP, ya que estudiaba atención prehospitalaria. Yo empiezo a realizar protocolos de RCP, a darle reanimación por más de 10 minutos, y pues mi mamá ya no estaba, ella ya se había ido. Y pues no notamos como esa llegada tan rápida de las autoridades. Inclusive yo aquí parado, llega el grupo de operaciones especiales, y yo le digo que ¿a qué se quedan aquí parados? ¿Por qué no salen a reaccionar? ¿Por qué no salen a buscar a los que le hicieron esto a mi mamá? Porque pues la reacción no fue inmediata. La verdad, la reacción fue
fue pésima la reacción de las autoridades. ¿Por qué pésima, Cristian? Por el momento de la reacción, porque pues al momento de mi mamá ser asesinada, el cuadrante de policía se encontraba a 2 cuadras, cuadra y media, muy cerca de acá. Y ellos dicen que en ningún momento escucharon las detonaciones. Cuando llega el cuadrante yo le hago señal por dónde han emprendido la vida pues esos actores delincuenciales y ellos se quedan en el hecho. Ellos en ningún momento emprenden como una persecución o activar un plan candado. Ellos dicen que activaron un plan candado, pero la verdad el plan candado fue activado muy tarde, muy tarde. Cristian, ¿usted es hijo único? No, no señor, soy el hijo mayor, somos 4 hermanos. Cuatro hermanos. Cristian, se lo pregunto con el mayor respeto y la mayor consideración. Usted ha querido hablar con nosotros y por supuesto si me lo quiere responder o no, respetando siempre el dolor de ustedes, la familia. ¿Cómo ha sido procesar esto? ¿Cómo ha sido procesar todo lo que pasó? Ha sido algo muy difícil, Juan Camilo, pues son momentos en donde uno siente que se le acaba la vida, pues mi madre era el pilar de nosotros, era madre, cabeza y hogar prácticamente. Después de ser nuestra madre, pues también era nuestra jefe, ella era nuestra líder. Y muy atemorizados porque el mismo día de la muerte, pues somos víctimas otra vez de amenazas en un panfleto en donde dice, ahí le matamos a la concejal Milady, ahí les demostramos de que sí es verdad. Y me amenazan a mí, amenazan a toda mi familia y también a mi padrastro. Sí. Cristian, pues muchas gracias por estar con nosotros. Juan Camilo, no sé si tenga más preguntas. No, de acuerdo a lo que, de acuerdo a lo que me estaba diciendo, Cristian, ¿ustedes se sienten seguros? Yo es que no sé si estoy equivocado, Cristian. ¿Usted está con un chaleco antibalas? Sí, señor, estoy con un chaleco antibalas. La UNP, pasa lo que sucedió con mi mamá el día lunes, viene la encargada del norte del Valle del Cauca y me asigna a mí y a mi padrastro un esquema de seguridad compuesta por una camioneta blindada, 2 escoltas, 3 chalecos antibalas, pero pues me parece una medida que en primero la necesitaba mi madre. Es algo muy triste que ella se cansó de pedirle a la UNP. Fuimos hasta Bogotá en donde no nos atendieron, porque no nos atendieron, y te voy a enviar todos los documentos con Freddy, las respuestas de la UNP, donde no nos atendieron, que teníamos que esperar el correo. Y es muy triste que mi mamá tuvo que haber fallecido y ahora sí llegan y nos brindan una camioneta blindada, 2 chalecos y 2 hombres de seguridad. Y es algo muy triste. Sí. La encargada de la UNP me dice que 1000 disculpas, que ella acepta que fue negligencia, que las decisiones y los actos que tomaron con mi mamá pues no eran los que ella necesitaban, pero pues lastimosamente cayeron en cuenta muy tarde. Yo en estos momentos hago responsable al Estado por el abandono, hago responsable a la Fiscalía General de la Nación porque se denunció en Fiscalía y hago responsable al director de la UNP y a la UNP, porque en estos momentos nuestra vida está en riesgo. En estos momentos el mero hecho de yo haber sido testigo, ya mi vida está en riesgo y el abandono ha sido total. Como sabemos, en el país han sido asesinados muchos, los representantes políticos, más los representantes del Partido Centro Democrático, y esto es muy doloroso porque me recuerda al doctor Miguel Uribe Turbay. El doctor Miguel Uribe Turbay es asesinado cuando él pedía que se le ampliara su esquema de seguridad y se lo negaron, y fue asesinado. Y mi mamá pidió su esquema de seguridad y nunca se lo brindaron y fue asesinada. Sí. Es muy triste lo que está pasando en nuestro país, Juan Camilo. Cristian, ¿en qué momento la directora de la UNP de la seccional de allá le acepta a usted la negligencia? El día lunes cuando nos encontramos en la alcaldía, pues ella me dice que la disculpara, que sí eran actos negligentes, que no sabían, que no tenían palabras, que teníamos toda la razón, pero pues eso nos deja muy tristes porque hay muchas fallas en la Unidad Nacional de Protección. Claro. No sé por qué la Unidad Nacional de Protección se dedicó a cuidar a los guerrilleros que le han causado tanto daño a este país y descuidan a las personas de bien, porque como lo decía el doctor Álvaro Uribe en su streaming con Huescol, mi mamá era una señora íntegra, una señora intachable, una señora que no merecía lo que le pasó, Juan Camilo. Claro, y en eso, claro que por supuesto está bien extender ese mensaje. Cristian, ¿cómo así que su familia está siendo amenazada después de
Y durante este duelo tan tremendo que ustedes están viviendo, ¿también tienen que convivir con amenazas que les llegó después del tema? Sí, sí, señor, sí, señor, en estos momentos, pues, yo como hijo y mi padrastro, el mismo día del asesinato de mi mamá, pues, sufrimos amenazas. También un primo que es como el hermano, porque era como un hermano para mi mamá, también ha sido víctima de amenazas, donde nos amenazan de muerte. Sí, Cristian, ¿ustedes contemplan de salir de Obando? ¿Han contemplado esta posibilidad? Sí, sí, señor. Sí, señor, en estos momentos nuestra prioridad es la seguridad, porque pues yo como cabeza ya ahorita de mis hermanos y de mi familia, Obando no garantiza seguridad, el norte del valle no garantiza seguridad, y todos sabemos que el Valle del Cauca tampoco garantiza seguridad, todos sabemos la situación del Valle del Cauca, y pues debido a los actos, debido a la gravedad de los asuntos, pues sí estamos manejando la posibilidad de salir del país. Claro. Cristian, ¿el gobierno se ha comunicado con ustedes? ¿Alguien del gobierno nacional? No, no, señor, en estos momentos nadie, absolutamente nadie del gobierno nacional se ha comunicado con nosotros. Sí se comunicó el presidente del Centro Democrático, él sí se comunicó con nosotros, un diputado del Valle del Cauca. También la doctora Paloma Valencia se comunicó con nosotros agradeciéndole por las manifestaciones y por entendernos en estos momentos. Sí, usted ha dicho que esta me parece una pregunta importante, Cristian, y es el tema de la UNP. Es decir, ustedes sí tienen cómo constatar que ustedes solicitaron la protección para su mamá, de que en la UNP hay documentos que reposan intentando pedir esta protección, porque usted sabrá que aquí se dijo por parte de varias personas que en la UNP no había registro de ello, pero usted, Cristian, nos está diciendo otra cosa que me parece valiosa. Sí, Juan Camilo, pues tengo documentos donde llegan las resoluciones, los resultados de los estudios de seguridad de mi mamá, donde lo que le siguen ofreciendo es un chaleco balístico. Yo te voy a enviar las fotos aquí con Freddy, y la UNP sí tenía conocimiento. Yo tengo todos los documentos, inclusive mi mamá en una de sus denuncias dice que ella no se quedó callada, que ella denunció y que ella hace responsable al Estado y a la UNP lo que le pueda pasar a ella y a su familia. Eso lo tenemos, los correos impresos ya. Cristian, usted como hijo nos puede recordar quién era Milady. Hablemos un poquito de la vida política de ella. ¿Por qué era una de las figuras allí en Obando también tan amenazadas? ¿Qué clase de denuncias hacía? ¿Cuáles eran su tipo de intervenciones? ¿Su rechazo precisamente para estos grupos armados ilegales? Pues mi mamá nunca tocó temas de bandas delincuenciales debido a que podía poner su vida en riesgo. Ella, cuando fue electa en el 2020, con una votación de 232 votos, hace un consejo excepcional. Mi mamá no era profesional, mi mamá era una mujer muy intelectual en ese momento y era una mujer muy inteligente. Mi mamá se vuelve un fenómeno político, una concejal que hace el trabajo muy bien. Eso la llevó a que tomara la decisión de volverse a lanzar el consejo. En esas elecciones mi mamá se propone sacar la máxima votación. No solo sacó la máxima votación, fue la máxima votación en la historia del municipio de Obando. Ella saca aproximadamente 680 votos. Cuando un concejal acá es electo con 150, 180, 200 votos, ella saca esa votación tan significante. Entonces mi mamá se vuelve un fenómeno político, pues mi mamá ya se iba a graduar ahorita en octubre como abogada, se disponía a hacer su especialización en Derecho Administrativo, eso para capacitarse para poder ejercer su cargo como alcaldesa. Ella era la candidata más fuerte, era una de las candidatas más fuertes, inclusive faltando tanto tiempo para las elecciones, en ese pueblo ya habían sondeos, ya habían encuestas, en donde ella lideraba las encuestas, de alcaldía. Claro, eso hemos escuchado, que era una de las promesas precisamente para llegar allí a la alcaldía de Obando. Cristian, le agradecemos mucho estos minutos. Gracias por hablar aquí con nosotros, con Noticias Caracol. Y de verdad que no deja de ser impactante también esa forma con la que usted se está expresando después de lo que pasó. Y le agradecemos mucho y por favor cuídese mucho.
Sí, Juan Camilo, quiero aprovechar la ocasión para agradecerles a ustedes por el espacio y quiero hacer responsable al Estado, a la UNP por lo que le pueda pasar a mi familia, porque la medida que tenemos es temporal, es una medida urgente, y quiero hacer responsable al Estado y a la UNP. Y que el caso de mi madre no quede impune, que se haga justicia y que corrijan estas acciones, porque yo no quiero que ningún otro colombiano pierda a su madre y sienta el dolor que yo estoy sintiendo en estos momentos. Mi mamá no solamente era una concejal, ella era nuestro pilar, era nuestra líder y era una gran madre, una persona muy amorosa con nosotros, y su partida deja una huella imborrable en nuestros corazones. 10:09 minutos de la mañana. Freddy Gómez, muchas gracias por supuesto también por este testimonio. Cristian, un abrazo para usted y para su familia en este momento de duelo tan duro.